Hola amigos, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Soy Claudia Romero y están en su programa Humanízate por una cultura en familia en Radio Anáhuac 1670 de AM, Eleva tus sentidos, pero también Humanízate en YouTube con el canal de YouTube. Por favor, denle like, entren al canal y si les encanta, por favor, suscríbanse, compártanlo, compartan el tema que vean que es importante para ustedes y difúndanlo lo más que se pueda. Ese es el granito que de arena que ustedes pudieran dar para aquellos que a lo mejor están ahorita en redes sociales buscando cómo solucionar alguna problemática que está suscitándose en su entorno. Bueno, pues luego encontramos ahorita en las redes sociales, en YouTube, muchísimos programas que nos orientan, tutoriales, pues este puede ser uno muy bueno. Nos encontramos con María Fernanda Busqueta, que ya ha estado con nosotros anteriormente, orientándonos en el lado psicológico. Y pues el día de hoy, el tema que vamos a tratar es cómo explicarle a los niños qué sucede cuando él o alguien de su familiar tiene que ir al hospital por COVID-19. Muy importante, son temas que no se hablan comúnmente y que a veces el escucharlo, pues por lo menos cuando ya tenemos que la situación enfrente o que se nos está suscitando en la casa, pues ya tenemos una idea de cómo actuar. Entonces, nunca está de más saber sobre estos temas, compártanlo lo más que puedan. Y yo le doy la bienvenida también a Nathan y Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros. Nathan y Mauricio están haciendo su servicio aquí en Humanízate. Les agradezco que sean parte de la colaboración porque nos ayudan a llegar a todos ustedes y están apoyándonos aquí. Son alumnos de la Universidad Anáhuac. Nathan está estudiando comunicación y Mauricio Vargas está estudiando ingeniería. Pues bienvenidos chicos. Gracias, gracias. Como siempre lo digo, un placer estar aquí, un placer aprender de todos los conocimientos que nos pueden brindar nuestros invitados y nosotros mismos, porque realmente la motivación de este programa, de este proyecto que es Humanízate, es mejorar la sociedad que tenemos. Entonces, pues muchas gracias por permitirme ser parte de este proyecto y por permitirme estar en estos programas que pues yo realmente aprendo de ellos muchísimo. Hola, ¿qué tal? Un saludo, muchas gracias, Claudia. Gracias. Gracias por la invitación, Clau. Y gracias a María Fernanda, gracias Marifer, te damos la bienvenida. ¿Y qué te parece, Marifer, si nos presenta Mauricio quién eres para que sepan cómo te has involucrado tanto a través de la psicología y empaparte qué está pasando en nuestra sociedad para poder solucionar ese tipo de problemáticas que a veces son inesperadas, pero gracias a la gran labor que has tenido pues podemos tener una orientación más asertiva. Platícanos, Mauricio, ¿quién es Marifer Busqueta? Bueno, María Fernanda Busqueta es maestra en psicología clínica y psicoterapia, con una especialidad en psicoterapia breve por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Realizó un internship en Child Life en el Texas Children's Hospital de Houston y se certificó como Child Life Specialist por la Association of Child Life Professionals. Cuenta además con una especialidad en psico-oncología pediátrica por la Universidad y Salud y la Fundación Natalie Daphne Flexer y un diplomado en bioética por la Universidad de Anáhuac. Desarrolló y presidió el Departamento de Psicología Pediátrica y Child Life del Hospital Español durante 12 años, brindando atención psicológica a niños hospitalizados y a sus familias. Cuenta con su práctica privada en clínica Centro Médico Interlomas. Actualmente es directora general del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud y titular del Diplomado en Psicología Hospitalaria. En el entretenimiento de psicólogos en el trabajo hospitalario. A la vez, es académica de la Universidad de Anáhuac e investigadora del Centro Anáhuac de Investigación en Psicología, además de conferencista a nivel nacional e internacional. Su experiencia profesional abarca colaboración con diversas organizaciones, fundaciones e instituciones académicas en México y en el extranjero, así como trabajo con población pediátrica, familias y profesionales de la salud de diferentes países y culturas.
Finalmente, además de contar con publicaciones en revistas científicas a nivel nacional, es autora del cuento infantil Yo quiero saber qué es la muerte, un texto creado para explicar a los niños el concepto de la muerte y apoyar a aquellos que enfrentan un proceso de duelo. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Mauricio. Bienvenida, Marifer. Y bueno, ya después haremos un programa de Yo quiero saber qué es la muerte, ¿verdad? Para niños, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo le vamos a explicar a los niños qué sucede cuando él o alguien de los familiares tiene que ir al hospital por COVID-19. Tienes un cuento, sacaste un cuento, ¿verdad? Donde viene esta explicación. Primero platícanos cómo se da este cuento y por qué lo escribes. Sí, bueno, siempre mi intención ha sido poder explicar a los niños, sobre todo temas difíciles de explicar o temas que a veces de pronto se cree o los adultos creen que el niño no lo va a entender o es mejor no hablarle de lo que está pasando porque pues, se va a angustiar o a veces los adultos mismos no saben cómo explicarle. Entonces de ahí han surgido justo, ¿no? Este antecedente del cuento de cómo hablar con los niños de la muerte y ahorita ante el COVID-19 pues sí empecé a ver que había niños que tenían muchas preguntas relacionadas a cómo te enferma el COVID-19, qué pasa, se cura y qué pasa cuando no se puede curar. Y son preguntas que los niños hacen. Entonces de pronto el adulto se angustia un poco de cómo le contesto esto, si hablo con él del tema. Entonces, a partir de estas necesidades, lo que me decían que estaba pasando, ¿no? Gente que conozco que trabaja en escuelas, colegas psicólogos, profesionales de la salud, dije, bueno, creo que es muy necesario y también ante el panorama que estamos viviendo en México de tantos contagios y todas las historias que uno escucha de niños que de pronto dejaron de ver a algún familiar que se enfermó de COVID y no lo volvieron a ver, o el familiar murió y no pudo haber una despedida como estamos acostumbrados. Entonces, basado en eso, consideré muy, muy importante escribir esto, responder a todas estas preguntas de una manera sencilla y aterrizada al entendimiento de los niños. Sí, veo que está dedicado a los niños que tienen estas preguntas y que el por qué y por qué y por qué, ¿no? Justo viene en esta época del COVID y que a veces a los papás nos cansa seguir repitiendo 20 veces o 21 veces lo mismo, pero es tan importante que los niños tengan claro primero qué es el COVID y cómo se lo puedes explicar a tu hijo en estos porqués. Uy, muy importante pregunta, Clau. Qué bueno que la haces para aclarar como todas las formas en que no debemos explicárselos, que de repente escucho, ¿no? Incluso hasta colegas psicólogas decir que hay que decirles que es un bichito que anda por ahí. La palabra bichito es una palabra completamente incorrecta para usar con los niños, porque los niños entienden todo de manera literal. Entonces, para un niño un bichito puede ser un chapulín, un alacrán, una cucaracha, o sea, esos son bichitos, ¿no? Entonces es importante diferenciar y usar la palabra es un virus que enferma a los pulmones y hace que les cueste trabajo respirar porque cuando no los enferma hace que se hagan un poquito más grandes de lo que son y los llena de un líquido o moco que hace que les cueste trabajo respirar. Entonces es importante lo primero decir que es un virus y los virus se contagian de una persona a otra si alguien tose, estornuda y a través de estas gotitas que tienen gérmenes, si no tenemos un material de protección, como puede ser un cubreboca o una careta, y esas gotitas caen en nuestra nariz, nuestra boca, nuestros ojos, es muy fácil que podamos enfermarnos. ¿Por qué es tan importante que los adultos tengamos bien clara la narrativa y la conceptualización de qué es el COVID? ¿En qué les ayuda a los niños? A ver, platícales, porque, bueno, vamos a decirlo como ya, pero necesito que, como nos lo está diciendo Marifer, pero necesito que les hagas hacer como esta conciencia de por qué sí lo tienen que hacer así. Sí, y hay adultos que incluso no entienden qué es el No. COVID-19 o todas estas percepciones, ¿no? De no existe, quién sabe qué. Entonces, exacto, ¿no? Es de recordar un poco también cuando nosotros éramos niños, pues si nos explicaban algo, ¿qué servía para entenderlo? Entonces, yo siempre recomiendo que nos remitamos a explicaciones muy concretas con material específico. Yo hice unos videos y que de hecho los estuvieron compartiendo en algunos hospitales pediátricos, pero ponían información útil para todos, o sea, no solo para los niños, porque creo que falta todavía este entendimiento también del adulto. Entonces usaba una muñeca médica de enseñanza y un chalequito que le pones y trae el chalequito la tráquea y dos pulmones, ¿no? Que se pueden desprender con velcro.
Y entonces, justo le decía, los pulmones, en el video que hago con esta muñeca terapéutica, inflaba 2 bolsitas Ziploc con 2 popotes que simulaban la tráquea y le decía, bueno, es que los pulmones y su función es como 2 bolsitas de aire que se llenan cuando respiramos o se inflan cuando respiramos y se desinflan cuando sacamos el aire. Entonces, un niño sí va a entender qué es inflar y desinflar porque conoce los globos, ¿no? Versus si yo le digo, cuando inhalas aire y exhalas, pues eso no lo va a entender. Entonces, siempre hay que, cada vez que expliques, tienes que preguntarte, ¿esa es una palabra que el niño entendería o mejor uso otra? O a lo mejor justo con la de bichitos, se ve que es bien intencionada la palabra, pero si nos vamos a lo concreto, a ver, bichos, ¿qué va a entender el niño por bichos? Pues no necesariamente un germen, un virus, sino va a entender muchas cosas mucho más amplias. Entonces, es por eso que es importante aterrizar. O sea, unas cosas sí las hablamos por su nombre y otras tenemos que, para poder hacer conciencia, ahondar un poquito más y ponernos al nivel del niño, ¿no? Con ejemplos muy concretos, ¿no? Y a veces pueden ser cosas que tengamos a la mano, como lo que les decía de las bolsitas, ¿no? A ver, te voy a enseñar cómo es la función de los pulmones, cómo respiran y se inflan cuando no están enfermos versus unos pulmones enfermos, cómo podrían no funcionar igual de bien o no respirar o llenarse de aire igual de bien. Y ya que explicaste esto y ya lo estamos tomando en cuenta, ahora, ¿cómo les explicamos cómo es el contagio? Es importante, a veces yo uso como materiales también muy, muy a la mano, ¿no? Entonces, cuando voy a explicar contagio, igual hice un video y hay otras técnicas, ¿no? Pero usar, no sé, un dispensor con agua y imagínate que este rociador o dispensador de agua, cuando yo estornudo, saca esas mismas gotitas que salen cuando estornudamos o tosemos sin taparnos la boca o más bien sin cubrirnos con el antebrazo o sin usar un cubreboca. Y entonces hago, ¿no? A ver, imagínate, vamos a hacerle, ¿no? Y entonces el niño dice, no, pues me cae el agüita, ¿no? Y lo hacemos con agua normal, común y corriente. Ahora, ¿qué pasa si yo te pongo una careta o si te pongo un cubrebocas? Ah, pues me protege, exacto. Eso es lo que nos protege de enfermarnos porque te puedes contagiar si esas gotitas que alguien saca de su boca o de su nariz, que a veces también sale volando el moco cuando alguien estornuda, y si caen en tu carita, pues eso va a hacer que te puedas enfermar. Y también otra forma que uso es con diamantina, para justamente decir como si no nos lavamos bien las manos, entonces pongo un poquito de diamantina verde en mi mano y digo, voy a hacer como si estornudara y me tapara, ¿no? Entonces, achú. Entonces, ¿te fijas cómo tengo la mano llena de gérmenes? Imagínate que la diamantina son los gérmenes. Y entonces vamos a saludarnos de mano. Entonces lo saludo y cuando él ve su mano, pues se da cuenta que también tiene diamantina, que ya le pasé los gérmenes porque no me lavé las manos. Entonces, también por eso les explico, ¿no? Es importante lavarse las manos porque si te las lavas con agua y jabón es la manera de eliminar a los gérmenes y que cualquier cosa pues no los estemos pasando de una persona a otra o en las superficies, ¿no? Que si yo pongo mi mano con diamantina simulando a los gérmenes en una mesa, pues también se van a quedar ahí, ¿no? Si no la limpio y si no tengo las manos limpias. Entonces, esa es una manera de poder hacerlo y de explicarle a los niños cómo se contagian. Y una vez que se den cuenta que ya están contagiados o que alguno de sus familiares está contagiado, empieza pues también esta tensión, ¿no? Este estrés en los mismos niños. Bueno, primero, ¿cómo les explicamos que ya hay alguien que está enfermo de COVID y que necesita tener un cuidado especial? Y también, ¿cómo les explicamos que a partir del cuidado que se le tenga y de lo que podamos ir elaborando para que se encuentre bien como familia, también no relacionándonos tanto, porque muchos de los niños lo que les hace falta es su mamá. O sea, muchas de las mujeres que han sido contagiadas, que son madres de familia, dicen, es que no me podía despegar del niño, aunque el niño no estaba contagiado. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al niño a explicarle que es necesario que no se encuentre en ese momento con la mamá, que la mamá está enferma, o al revés, si el niño ya está contagiado, cómo explicarle que tiene un contagio y que necesita ser cuidado y que necesita protegerse también? Primero, sí, hay que explicar como siempre es importante que los niños sepan que hay un plan familiar para cualquier contingencia, ¿no? Entonces, cuando preguntan, mamá, ¿y si tú te enfermaras o si yo me enfermara? Siempre es importante decirles, bueno, lo primero que haríamos es preguntarle al doctor
qué nos recomienda hacer, ¿no? O llevarte al doctor y ver qué síntomas puede haber, explicándole que los síntomas son señales de alarma de nuestro cuerpo que nos indican que estamos enfermos, ¿no? Entonces nos puede doler la pancita, nos puede doler la cabeza. En el caso del COVID nos cuesta trabajo respirar, tenemos mucha tos o fiebre muy alta. Entonces, dependiendo de eso, y le podemos decir, bueno, hay personas con esta enfermedad que pueden ser cuidados en casa si sus síntomas no son tantos o no son muy graves, se pueden quedar en casa, pero tienen que tener su propio cuarto, ¿no? Y para protegerte a ti, mamá ahorita no puede tocarte, no puede verte, porque quiere protegerte. Te quieren tanto, tanto que no puede arriesgar a contagiarte de la enfermedad, pero bueno, enseñarle maneras alternativas en que puede comunicarse con mamá a través de cartitas, de videollamada, ¿no? Hacer uso de la tecnología. En el caso de que, bueno, se tenga que ir al hospital, pues también explicarle todo lo que pasa en el hospital. Si es el niño el enfermo, también explicarle el escenario de qué pasaría si tú te enfermaras. Bueno, habría alguien que cuidaría de ti. Ahí hay que ver, ¿no? También las regulaciones del hospital en cuanto a las visitas y demás, pero, o sea, decirle que se tiene un plan y que no estaría solo, sino que estaría cuidado, ya sea por los doctores o por mamá en caso de que dejaran a mamá entrar. Sí, ¿cómo le explicas también que las personas, bueno, los médicos y las enfermeras y todas las personas que están ahí también se pueden contagiar? Porque a veces pareciera como si fueran los superhéroes, ¿verdad? Y que a ellos no les va a pasar nada. Y lamentablemente creo que los hemos visto así culturalmente durante muchas etapas de nuestras vidas. Hasta ahora que hemos visto la gravedad del COVID y cómo ha afectado a la comunidad médica, a la comunidad de enfermeros, de pues todo el sistema de salud, nos percatamos que nos acordamos que ellos también se pueden contagiar y que son seres humanos que pues lamentablemente también pueden llegar a morir como pues cualquier otra persona que se contagie que no sea del ámbito de salud. Sí, por eso es importante sí concientizar al niño que ellos también se pueden cuidar y que por eso, perdón, ellos también se pueden enfermar y por eso es importante que los cuidemos y cómo podemos cuidar a los profesionales de la salud, pues quedándonos en casa, haciendo todo lo que nos dicen las autoridades que tenemos que hacer, lavándonos bien las manos, usando cubreboca. Entonces hay que concientizar mucho al niño desde chiquito en todo lo que sí puede hacer para también ayudar hay muchas concepciones de si llamarlos o no héroes. Hay algunos doctores que no les gusta ser llamados héroes porque dicen, bueno, a veces ponen demasiadas expectativas en nosotros y al final seguimos siendo humanos, ¿no? O sea, al final hay veces que no podemos combatir una enfermedad, pero no porque dependa de nosotros directamente. Y no queremos que la sociedad piense que somos héroes y que todo lo podemos, ¿no? Entonces, pero bueno, lejos de eso sí hay que concientizar a los niños. ¿Cómo podemos ayudar a estos grandes profesionales que están haciendo una diferencia, que están ayudando, bueno, haciendo todo esto? Pero sí, desde luego, se pueden contagiar y muchos niños cuando preguntan, pues sí hay que decirles la verdad. Sí se pueden contagiar porque cuidan a las personas enfermas, hacen pruebas, pero también tienen un entrenamiento especial para usar ropa que los protege y un equipo de protección que los protege lo más posible de enfermarse. Pero bueno, siempre hay riesgos, ¿no? Y sí se pueden llegar a enfermar también. Sí, y cómo, aparte hacer conciencia que si es una enfermedad grave, tú decías hace rato, hay gente que todavía niega que sea real, ¿no? Y está saliendo ahorita, siguen saliendo a trabajar como si nada pasara, y aunque se les muera alguno de los familiares, muchas veces hemos visto ya en videos que salen que creen que los médicos o las enfermeras les hicieron algo. Entonces me gustaría que pues nos apoyaras en esta cuestión de hablarnos sobre la enfermedad y también saber cómo se la podemos decir o platicar a nuestros hijos. Ok, bueno, pues la enfermedad sí es importante. Cuando hablamos de enfermedad y sobre todo se la explicamos a los niños, hay que hacer mucho hincapié en diferenciar, ¿no? Porque los niños obviamente como lo entienden todo concreto, pues el día que tú les digas, se murió de COVID o se murió de una enfermedad, pues el niño cuando se enferme va a decir, yo también me voy a morir. Entonces es importante a veces recalcar cuando una enfermedad pues ya es grave y la persona muere de ella, entonces decir, bueno, murió de una enfermedad muy grave, o sea, quiere decir, muy grave significa cuando
los doctores intentan curarla con medicinas, con diferentes tratamientos, pero enferma tanto, en este caso a los pulmones, los debilita tanto, los hace muy débiles, los enferma demasiado, tanto que los doctores, por más que intenten y hagan un gran esfuerzo por intentar curar a la persona, esto no es posible. Y entonces empiezan a fallar o a descomponerse otras partes del cuerpo, ¿no? Es importante también hacer ese hincapié. Entonces nos remitimos a palabras muy concretas, enferma muchísimo a los pulmones, los hace que sean muy débiles y eso hace también que otras partes de su cuerpo empiecen a fallar. Ok. Sí, esto es importante porque nos gustaría que a todos nuestros seguidores hagan esta conciencia de que sí es una enfermedad y que todos nos podemos llegar a contagiar, ¿no? Dependiendo del sistema inmunológico, pues unos más que otros, pero no es un volado, no sabemos quién se va a enfermar más, quién menos. Entonces, bueno, a partir de ello, cuando ya se enferma alguien y necesita ir al hospital, ¿qué es lo que se tiene que hacer y cómo se lo dices a los niños? Igual, ¿no? Decir que el doctor siempre va a dar las instrucciones de qué se tiene que hacer y que hay personas que les cuesta trabajo respirar, pero que, bueno, nada más es cuestión de dar tratamiento, como por ejemplo oxígeno a través de una mascarita, y el oxígeno es un airecito que ayuda a los pulmones a respirar cuando les cuesta trabajo hacerlo. Y bueno, algunas medicinas, ¿no? Pero sí es importante recalcar también que para el COVID-19 no hay una cura todavía y tampoco hay manera de prevenirlo, no hay una vacuna, y enferma más a unas personas que a otras, ¿no? Es también importante hacer esa diferencia. Si la persona está si los pulmones están muy enfermos a veces y ya no pueden respirar solitos por sí mismos, lo que se necesita es un ventilador, que es una máquina que ayuda a los pulmones a respirar cuando ellos solitos no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, a veces los niños podrían preguntar, oye, ¿por qué no puedo hablarle a mi abuelito? A lo mejor no, obviamente no lo puedo ir a ver al hospital por todas las restricciones, pero ¿por qué no nos ha contestado? No le hablamos por teléfono. Y a veces hay que explicarles, bueno, ahorita como sus pulmones no pueden respirar por sí mismos, tiene que estar con un aparato, con una máquina que se llama ventilador, que los ayuda a respirar, y cuando tienen ese aparato, generalmente tienen que estar dormidos y descansando por un largo tiempo, ¿no? Importante hacer esa diferencia. Y bueno, si la persona sí está despierta, encontrar mecanismos igual para poder comunicarse a través de métodos virtuales. ¿Y qué haces cuando qué les dices cuando la persona no se curó, cuando el abuelito, el papá o pues el hermanito no se curó y fallece? Sí, es de las más difíciles, ¿no? De poder abordar, por supuesto. Aquí también es importante introducir el concepto de cuidados paliativos porque he tenido niños que han experimentado duelos, digo, por razones distintas al COVID, pero una de las cosas que más les preocupa cuando hablo con ellos en terapia es, no sé, si la abuelita murió de cáncer, pero tuvo muchos dolores, con mucha molestia o dolor, entonces es importante aclarar que esa persona, aunque ya no se podía curar, los doctores aún así le podían dar medicina que ya no eran para curarlo, pero sí eran para que no tuviera dolor, molestias y estuviera lo más cómodo posible, ¿no? Entonces se les puede decir que aún en esa etapa, bueno, se hizo todo y para esperar a que la enfermedad siguiera avanzando. Y en este caso, bueno, no se pudo curar, pero igual los doctores hicieron todo para intentar curarlo, pero su cuerpo ya estaba muy débil y murió. Siempre que hablamos con los niños de la muerte hay que usar las 3 M's: muerto, muerte, murió, no falleció, se fue a un lugar mejor. Todos esos términos son incorrectos porque como el niño nuevamente entiende todo concreto, si le decimos ya no está con nosotros, ya se fue a un lugar mejor, pues el niño entiende pues, qué es un lugar mejor, ¿no? Una playa o qué es un lugar mejor. Entonces, ser muy honestos y usar las palabras correctas. Y también ¿qué puedes hacer cuando el niño, bueno, ni el niño ni ningún familiar se pudo despedir? Que es el escenario que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Por qué no nos podemos despedir? Es importante explicarle que en este momento, pues las autoridades están prohibiendo que muchas personas se reúnan en lugares que hay mucha gente, y entonces explicarles que, bueno, normalmente se lleva a cabo cuando una persona muere algo que se llama funeral. Hay niños que ya entienden o conocen el término, pero los que no, es importante decirles que es una ceremonia en donde se reúne mucha gente para despedirse de la persona que muere y también para
hacerle ver o expresar sus sentimientos a la familia, a la persona que muere y decirle lo mucho que la van a extrañar y poder expresar muchas cosas de la persona y despedirse. Y cuando esto no se puede llevar a cabo, es importante decirle, bueno, aunque no podemos despedirnos como suele ser las despedidas, lo que sí podemos hacer es hacer un altar en la casa con la foto de la persona que murió, si fue el abuelito, por ejemplo, con cosas que le gustaban, le puedes poner dibujos, algún recuerdo que tengas de él, hacerle un poema, una canción, una cartita, un dibujito, tener un funeral virtual con la familia en donde todos, pues como estamos aquí en una reunión de Zoom, puedan contar una anécdota, despedirse, expresar igual un poema, una canción, no sé, algo dedicado a la persona. este, Plantar una plantita, por ejemplo, eso es algo muy simbólico, ¿no? Plantar algo en un lugar especial y hacerlo como un lugar para honrar a la persona que ya no está y la vas a cuidar y puede ser un lugar para ti donde puedas ir a rezar o a pensar en los momentos bonitos que viviste con esa persona. Un libro de recuerdos en donde pongas fotos o recortes o cosas que te lo recordaban, o una cajita de recuerdos donde metas cositas que te recordaban a esa persona, a lo mejor, ¿no? Una gorra, una bufanda, o sea, cosas a las que pueda el niño recurrir para darse confort ante la pérdida. Entonces, bueno, hay diferentes alternativas de poder hacerlo y que el niño tiene que saber, ¿no? ¿Cuál te gustaría involucrarlo en las ceremonias y rituales alternativos que se lleven a cabo? Y bueno, me gustaría que a partir de esto que estás diciendo, yo experimenté cuando fallecieron mis papás, no fue de COVID, pero fue de cáncer, y un ataque fulminante y de cáncer. Y sí fue muy distinto como lo llevó el proceso con mis hijos cuando fue un suceso tan rápido a cuando fue con el de mi mamá, que ya entendían más o menos la situación. Entonces, a partir de esto, eh, cuando fue tan rápido, mis hijos como que el proceso fue más lento. ¿Les podrías explicar más o menos cómo es la diferencia como cuando está alguien enfermo de cáncer, ¿no? A que cuando alguien ya no lo pudieron ni ver y de repente sabían que era COVID? Por ejemplo, mi hijo no le cayó el 20 hasta que se acostó con las sábanas que eran de mi papá, que es que cuando iba a dormir a casa de mi papá, de mis papás, esas sábanas eran las que le tenían a él. Hasta ahí le cayó el 20 que su abuelito ya no estaba y eso fue 6 meses después. Con mi mamá el proceso fue muy distinto. Entonces, para aquellos papás que también no sepan tanto en el proceso del duelo, ¿podrías darnos un poquito más de saber más sobre este tema? Importantísima pregunta también, porque creo que hay que generar más cultura, que habemos muchos profesionales que podemos facilitar estas despedidas. Digo, ninguna despedida es fácil, a lo que me refiero con facilitar es dar el acompañamiento a la familia en estos procesos de transición, eh, porque justo, ¿no? Uno dice, bueno, están pasando tantas cosas, la familia está abrumada y de repente, pues, los niños no los involucran porque pues ya de por sí es tan difícil ya manejar tus sentimientos como adulto como para o sea, pensar o saber cómo hacerlo con los niños. Entonces, que sepan que hay profesionales que los podemos acompañar en ese proceso en duelos anticipados, que es justamente lo que tú estás preguntando, Clau. Cuando ya se tiene una enfermedad crónica de mal pronóstico que esté evolucionando y ya no hay alternativas terapéuticas o curativas de tratamiento, en ese momento es importante, bueno, desde antes, ¿no? Desde que una familia está en contacto con una enfermedad crónica, es importante buscar el apoyo psicológico de expertos que nos dedicamos a esto, pero ya obviamente cuando va evolucionando hasta esta parte todavía más importante, a ver cómo como familia vamos a manejar este duelo anticipado, porque es, ¿no? Hablar de cuestiones de trascendencia, es hablar de pendientes ¿no? Hay familias que de repente pues tuvieron ahí un conflicto sin resolver de años y años y años, y pues es momento de cerrar ciclos y de resolver ese tipo de cosas, porque si no después viene toda la parte del duelo complicado de no se resolvió, o había una relación ahí conflictiva entre la familia y la persona que fallece, y son duelos muy difíciles de enfrentar cuando no se procesa y no se tiene ese cierre adecuado, ¿no? Entonces, nosotros acompañamos a la familia para, desde, por ejemplo, organizar una despedida en el hospital para el niño, porque es sumamente traumático. Yo he tenido pacientes niños que, aunque sea una enfermedad que evolucionó, no los dejaron ir al hospital a despedirse porque los papás dijeron,
no quiero que la última imagen que tenga de su hermanito, de su papá, de su mamá sea esta. Y aunque obviamente uno respeta siempre, pero los efectos a largo plazo son importantes, porque ese niño nunca más va a tener esa posibilidad que no se le dio, mientras los adultos sí tenemos con quién desahogarnos. Entonces ahí sí recomiendo que consulten a un especialista y podamos justamente programar y planear estas despedidas y estos duelos anticipados. Muchas gracias, Marifer. Pues estamos cerrando el tema. Les agradezco a todos que hayan estado en Humanízate por una cultura en familia. Gracias a Marifer Busqueta, gracias por aclararnos todas estas dudas. Por favor, si tienen alguna otra, pregúntenos por redes sociales, acérquense. Gracias a Nathan y a Mauricio que nos ayudan en la producción y postproducción. Y gracias a todos ustedes que nos siguen los martes y jueves por Humanízate, en Humanízate Radio y en YouTube Humanízate AC. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Gracias, Clau. Hasta luego. Gracias a todos.